Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con un nuevo capítulo de transferencia de materia. En este capítulo lo que vamos a ver va a ser el transporte de interfase. El transporte de interfase tiene como características que es un método práctico que permite resolver problemas en general. Además de eso, el transporte de interfase es aquel método que resulta de la experimentación. Para que ustedes vean un poco qué es lo que me engloba el transporte de interfase, tenemos la siguiente fórmula que es la ecuación de la ley de Fick de la difusión de materia. Entonces, ¿qué es lo que varía entre el transporte de interfase y todo lo que ya hemos visto a lo largo de este capítulo o de esta unidad? ¿Qué es lo que pasa? En el transporte de interfase no solamente se involucra la difusividad, sino que también se involucra esta letra que tiene forma de épsilon, y esa letra hace referencia a la difusión por torbellino. ¿Qué es lo que pasa en el transporte de interfase? Si nosotros resolvemos esas integrales, considerando que la difusividad y la difusión por torbellino son constantes, tenemos lo siguiente. Entonces vemos que la difusión se va a dar debido a un gradiente de concentraciones y debido a un producto de una diferencia de distancias y por la suma de la difusión por la difusión por torbellino. ¿Qué es lo que pasa con el transporte de interfase? El transporte de interfase engloba todo eso en una sola cosa, a la que llama coeficiente de transferencia de materia. Ahora, habíamos dicho que la difusividad depende de la temperatura, de las propiedades del fluido, entre otras cosas. Pero ¿de qué depende el coeficiente de transferencia de materia? El coeficiente de transferencia de materia no solamente depende de la temperatura de las propiedades del fluido, sino que además depende de la dinámica y de la geometría del sistema. Esas son las dos grandes diferencias. El coeficiente de transferencia de materia, además de depender de la temperatura y de las propiedades del fluido, depende de la geometría y de la dinámica del sistema. Ahora, la tabla que ustedes van a utilizar en todo lo que es coeficiente de transferencia de materia es la tabla 7.2-1 del Jankoplis. En dicha tabla ustedes van a encontrar ecuaciones para flujo, ya sea en contradifusión equimolar o para flujo de A través de B en reposo. Estos coeficientes van a variar dependiendo del tipo de sistema en el cual se encuentren. Esto puede ser gases o sistema líquido. Y además de eso, en esa misma tabla ustedes van a encontrar una tabla de correlaciones, que es lo que vamos a hablar después. ¿Qué son las correlaciones? Como podemos ver, no solamente existe un tipo de K. Existe KC, KG, KG', KC', KY, KY'. Entonces, ustedes con la tabla de correlaciones que la van a encontrar en la tabla 7.2-1 del Jankoplis, pueden pasar de una K a otra, porque puede ser que en algún problema ustedes le den la KC y ustedes realmente necesiten la KG. El tipo de correlaciones va a depender del tipo de sistema en el cual se encuentren, ya sea gases o líquidos. Bueno, continuando con todo esto, vamos a hablar de los números dimensionales que se van a presenciar en este tema. El primer número es el número de Stanton, que es un número dimensional que mide la relación entre la cantidad de calor transferido a un fluido y su capacidad calorífica. Se utiliza más o menos para caracterizar la transferencia por convección forzada. Se podría definir como H sobre Cp por densidad por velocidad. El siguiente número es el número de Smith. Es un número dimensional definido como el cociente entre la difusión de cantidad de movimiento, por eso es que se encuentra acá la viscosidad, y la difusión de masa, es decir, la difusividad de ABD. Y el número más importante de todos, el número de Sherwood, es un número dimensional utilizado en transferencia de masa que representa el cociente entre la transferencia por convección y la transferencia por difusión. Se define como la Kc' sobre DAB por longitud característica. Ahora, el número de Sherwood en la difusión de materia es como el número de Nusselt en la difusión de energía. Es lo mismo. El número de Smith en difusión de materia es como el número de Prandtl en difusión de energía. O sea, son semejantes. Entonces quiere decir que los problemas se van a resolver más o menos parecidos. Para que todo esto quede un poco más claro, vamos a ver el siguiente problema. Una corriente de aire puro a una presión total de 3.01 atmósferas fluye sobre la superficie de un papel
dice que hay un papel en la superficie. Este papel se encuentra empapado con alcohol etílico. Voy a hacer supuestamente es alcohol etílico que se va a vaporizar en la corriente de aire a una temperatura de 25 grados. La presión del vapor es de 0,75 atmósferas y el coeficiente Kg' es de 8 por 10 a la menos 5. El papel, además de todo eso, tiene un área de 0,5 metros cuadrados. Lo que me pide hallar es el coeficiente de transferencia de materia Kg' y la densidad de flujo de vaporización. Entonces ustedes saben que todos los problemas de difusión de materia ustedes tienen que seleccionar dos puntos de estudio. Los puntos en que pueden seleccionar puede ser, en este caso, donde se produce la difusión, que es la superficie del vapor, de la superficie del alcohol, y podrían seleccionar un punto hacia arriba, que puede ser el aire. En dichos puntos ustedes necesitan tener presiones parciales, ya que se están hablando de vapores. A ustedes le dicen, recordando el ejercicio anterior, la presión del vapor del alcohol es de 0,75 atmósferas. ¿En qué punto ustedes creen que la presión del vapor va a ser saturada? O sea, va a ser la máxima presión de vapor. Exactamente, en aquel punto en el cual se encuentre la superficie del líquido. Quiere decir que la presión en el punto 1 es de 0,75. Y si a mí no me dan datos de la presión en el punto 2, entonces, ¿qué es lo que podemos suponer? Que el alcohol se va diluyendo a medida que se separa o a medida que va avanzando en altura. Quiere decir que va a llegar a un punto en el cual la presión del vapor va a ser despreciable. Entonces, con ese mismo concepto, ¿qué es lo que hacemos? Ya definimos que la transferencia se va a producir desde el punto 1 al punto 2 porque ahí se encuentra el gradiente de concentraciones. Una vez ya hecho esto, tenemos que verificar las consideraciones. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Que es un sistema gaseoso y que solamente el vapor es el que se difunde en el aire. Entonces podemos considerarlo como un caso de A través de B en reposo. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes les involucran el coeficiente de transferencia, ustedes tienen que irse a la tabla que hayamos visto antes y ver, estoy en el caso de A a través de B en reposo. Entonces me voy a esa fila. Ecuaciones de flujo para difusión de A través de B en reposo. Además de todo eso, me encuentro en un sistema gaseoso. Entonces aquí está, gases. Y me fijo, ¿mi gradiente se debe a un gradiente de concentraciones? No. ¿A uno de fracciones molares? No. Mi gradiente se da debido a una diferencia de presiones. Entonces me doy cuenta que es este, porque involucra las presiones. Entonces ya sé que el coeficiente de transferencia de materia que yo voy a necesitar es el Kg. Pero alto. A mí el problema me da el Kg', no me da el Kg. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las correlaciones que me involucren al Kg' y al Kg. Entonces veo que me pide la presión total, que la tengo, que es 3.01, y la ppm. Eso es lo que me falta. Planteando el esquema que habíamos hecho, voy a hallar la ppm. Para hallar la ppm se necesita lo siguiente. Esa es la fórmula de la presión de B en media logarítmica. Necesito la presión de B en el punto 1 y la presión de B en el punto 2. Por si acaso B es el aire. A mí me dice que todo el sistema tiene una presión total de 3,01 en todos los puntos. Quiere decir que si en el punto 2 la presión del vapor es 0, ¿cuánto es la presión de B? 3,01. Y si en el punto 1 la presión del vapor es 0,75 y la presión total es 3,01, ¿cuánto es la presión del aire en ese punto? 2,26. Es decir, lo que le falta para llegar a 3,01. Una vez teniendo esos datos, nosotros podemos reemplazarlo y hallar la PV media logarítmica, que me da que tiene un valor de 2,617 atmósferas. Entonces, por las correlaciones, yo ya puedo hallar la Kg, que es el coeficiente de transferencia de materia que necesito para el problema. Sabemos nosotros que la presión total es de 3,01 atmósferas y la ppm 2,617. Si nosotros reemplazamos, me queda que la Kg es 9.2 por 10 a la menos 5. Entonces, una vez teniendo eso, podemos hallar la densidad de flujo molar. Sabemos que el coeficiente es la Kg por el gradiente de presiones. Si nosotros reemplazamos, vemos que el Kg está en pascales, entonces tengo que convertir esos pascales a atmósferas. Sabemos que una atmósfera equivale a 10-13-25 pascales. Reemplazando eso me queda que la densidad de flujo molar es de 7 kmol por segundo por metro cuadrado. Pero
Antes de eso, me habían dicho el primer inciso, hallar el coeficiente K'. Entonces le voy a enseñar cómo utilizar la tabla de correlaciones. Tenemos todas esas correlaciones. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Buscan qué KG le da el problema. El problema le da la KG'. Entonces busco el término que tenga KG'. Y a mí me pide KY'. Entonces busco el término que tenga KY'. Eso lo igualo. Y entonces, reemplazando eso, puedo obtener cualquier coeficiente que ustedes deseen. Sabemos que la KG' me habían dicho que era 8 por 10 a la menos 5 y que la presión total del sistema es 3,01. Van a tener mucho cuidado en las unidades. En este caso, la unidad está en pascales. Entonces tengo que transformar esa presión total a pascales. Haciendo la conversión correspondiente me sale que el coeficiente KY' es de 24,4 kmol por segundo por metro cuadrado. Entonces vamos a pasar al siguiente problema que me dice: una corriente de agua pura a 26 grados centígrados fluye a razón de 0,07 pie cúbico sobre hora alrededor de una esfera de ácido benzoico con área superficial total de 0,13 pie cuadrado. La solubilidad del ácido benzoico en agua es de 0,0019 libramol sobre pie cúbico. La concentración de salida es tanto. Puede considerarse como una solución diluida. Inciso A. Si la densidad de flujo molar de A es 10 elevado a la menos 3 libramol sobre pie cúbico por hora, calcular el flujo másico de A en libras sobre hora. Por si acaso acá la densidad de flujo aquí es pie cuadrado. Y en el inciso B me pide calcular el coeficiente de transferencia Kc. Este problema lo voy a dejar planteado y ustedes lo van a terminar de resolver. Aquella persona que lo resuelva me lo envía y se lo voy a corregir. O si tiene alguna duda me la puede consultar. Entonces a mí me dice que hay una esfera de ácido benzoico en la cual circula agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ustedes tienen que ir definiendo los datos. Ya saben, lo primero que tienen que hacer igual, luego de definir los datos, es definir el caso de transferencia. Y una vez definido el caso de transferencia, resolver. Ténganle énfasis a lo que dice la solubilidad del ácido benzoico y piensen en qué punto la solubilidad del ácido benzoico es igual a la concentración. Listo. Cualquier duda que tengan me la hacen con toda confianza y nos vemos en el siguiente video.